El día de hoy vamos a tener entonces el tema 22 relacionado a criminalística en la sección de psiquiatría médico-legal. Vamos a hablar del concepto, de la legislación. Por último, vamos a hablar de la legislación. Vamos a describir algunos conceptos de psiquiatría médico-legal y de algunas demencias, alienaciones y otras cuestiones relacionadas a ello. Para comenzar tenemos que ver qué es lo que es psiquiatría forense, y su etimología proviene de psico y iatría, que significa ciencia que trata de las enfermedades mentales. Forense, de latín forensis, que pertenece al foro, es relativo al foro. Por tanto, psiquiatría forense podemos decir que es la aplicación de los conocimientos de la psiquiatría a las cuestiones planteadas desde el derecho. ¿Y de qué es lo que trata? Son los trastornos mentales en general. Es lo que abarca la psiquiatría en general. ¿Y qué es lo que importa al derecho? Verificar si una persona tuvo una conducta normal o se hizo alguna cosa estando en un estado de trastorno mental. Eso es lo que más le importa a la ciencia jurídica. Pero para hablar de la normal tenemos que referirnos a lo normal también. Todo lo que huye, se aleja de lo normal, se acerca a lo anormal, por consiguiente. Y para que las conductas sean consideradas normales, deben ser convenientes, adecuadas y oportunas. Conveniente es la forma y adecuada también, y oportuna en el momento donde debería comportarse convenientemente. De lo contrario, entonces estamos frente a un trastorno de salud mental. Desde el punto de vista médico-legal, todo proceso que puede ser capaz de alterar la inteligencia y la capacidad cognitiva de manera temporal. ¿Qué es capacidad cognitiva? Tiene relación al pensamiento, la capacidad de pensar apropiadamente. Entonces, capaz de alterar la inteligencia y la capacidad cognitiva de manera temporal o permanente y modificar ostensiblemente la conducta conforme a esta discapacidad cognitiva o de inteligencia. Tanto que pueda generar un accionar delictivo o determinar la incapacidad de conocer la antijurosidad de un hecho y por tanto de determinarse en consecuencia, de autodeterminarse con respecto a ese conocimiento que supuestamente una persona normal debería tener. Bueno, entre los trastornos mentales hay un amplio grupo de enfermedades y se encuentran las demencias, los retrasos mentales, los síndromes reactivos, que son motivaciones, vamos a decir, momentáneas, los trastornos ocasionados por uso indebido de sustancias, algunos remedios pueden ocasionar algún trastorno mental. Los trastornos mentales debido al alcoholismo, las esquizofrenias, que ya son dolencias mentales de mucha injuriosidad hacia lo que es el pensamiento y la lógica. Y también otro tipo de trastornos delirantes. En derecho es importante mencionar que las enfermedades mentales tienen dos afinidades, dos presentaciones típicas, y a eso es lo que le importa al derecho saber. Uno, aquellas enfermedades que presentan una anormalidad psíquica, como la neurosis o los trastornos de personalidad, en donde lo importante es que no hay pérdida de contacto con la realidad o el entorno, y se mantiene una conexión a pesar de que esa conexión sea con poca armonía. Por tanto, no hay pérdida de contacto con la realidad. La persona sabe en dónde está, con quién está, qué está pasando, qué es el mundo, lo que el mundo representa para él. Todo eso es, vamos a decir, entre comillas, normal. Lo mismo que yo, que me siento normal, entre comillas, esa persona con la normalidad psíquica también lo siente. No hay una alteración de esa subjetividad, de la normalidad del
ambiente y de las personas. En cuanto a que la enfermedad mental, llamada típicamente como locura, hay una pérdida de contacto con la realidad. El individuo pierde esa conexión con la realidad. Su mente no ve la realidad que nosotros vemos. Cuando digo nosotros, hablamos de personas, entre comillas, normales. Hay cambios notables en su pensamiento, de contacto y de emociones. Y hay una alteración de la percepción. Lo que él percibe no está dentro de la normalidad. Por ello, una de las clasificaciones de las tantas que hay que nos importa es esta, la que la divide en enfermedades no alienantes y enfermedades alienantes. Cuando hablamos de enfermedades no alienantes, hablamos de enfermedades en que el individuo conserva la autocrítica, su autoconducción, él decide por sí mismo de acuerdo a lo que él interpreta lo que es el mundo, es autónomo psíquicamente, y por tanto el juicio no está perturbado. Él puede pensar que esto está bien y que esto está mal de acuerdo a un raciocinio, vamos a decir, normaloide. Sin embargo, tiene algún toque que no lo hace completamente normal. Por ejemplo, en los casos de la neurosis, en los trastornos de la personalidad, hay personas que se aman demasiado, como en el síndrome no recuerdo, la persona se ama mucho, se ve mucho en el espejo. Hay personas que se vuelven nerviosos por cualquier cosa, están muy alterados. Hay personas que tienen miedo a alguna cosa, pero no por eso dejan de tener ese contacto con la realidad. Sin embargo, en las enfermedades alienantes se da todo lo contrario. Es decir, la persona al perder ese contacto puede inclusive activar mecanismos internos en el cerebro, en la mente, que le hacen ver cosas que no existen, o oír otras cosas que no existen. Son alucinaciones de tipo visual, auditiva, táctil, gustativa. Cuando mete alguna cosa en la boca piensa que es otra cosa. Olfativas, del tipo de percepción del olor de las cosas. Anafectividad significa falta y ausencia de afectividad, tanto hacia las otras personas como a veces inclusive hacia sí mismo. Hay veces que esas solas emociones se convierten en delirios porque se trata de cosas irreales, imposibles de ser verdad, y ellos los imaginan. Obviamente, esa anafectividad trae una pérdida del interés por las actividades sociales, por los hábitos personales, se descuida mucho a sí mismo, pérdida de contacto con la realidad, ya habíamos dicho. Por ello, en estos individuos con enfermedades alienantes, sus actos son absurdos, inentendibles, no se entiende por qué hace eso. No son premeditados, no es que él lo piensa y lo hace, se lo hace automáticamente. Insólitos. Uno piensa, ¿cómo va a hacer esas cosas? No tiene sentido. Psicológicamente incomprensible y no produce repercusión afectiva. Su actitud, como su pensamiento está alterado, con ideas delirantes como de tipo místico, místico implica cosas de Dios, celotípico, que indica que la persona es muy celosa por una persona anormalmente. Ideas de persecución, que siempre piensa que alguien está persiguiendo. Por ello son sujetos más peligrosos, porque ellos, de acuerdo a lo que ellos perciben de la realidad, que no es tal, ellos actúan en consecuencia y sus actos van de la mano de lo que ellos sienten, piensan, imaginan. Por tanto, son peligrosos. No suelen ocultarse, son astutos, por cierto, importante, son astutos, no son bobos. Son solitarios justamente ya que nadie comprende sus ideas y no quiere tampoco él intercomunicarse con otras personas. No se arrepiente, no tiene ese arrepentimiento, dice a la pinta, dice no, porque no tiene sensibilidad, no tiene sentimiento, entre comillas. Y muestra orgullo por su modo de actuar.
Estos individuos pierden la autocrítica, la autonomía de la personalidad por alteración del juicio debido a qué? Debido a una debilitación que antiguamente le llamaban débil mental. A estas debilidades mentales se le denomina demencias, es decir, totalmente locos, vamos a llamarlo. Las confusiones mentales, en donde a pesar de que no está en contacto con la realidad, él idea una realidad aparentemente normal y a veces las personas interpretan, bueno, que se confundió, hace algo que no entienden nomás. Eso se llama suspensión. Insuficiente desarrollo, es decir, personas que no se desarrollan desde el punto de vista mental y de inteligencia de la mejor manera, por eso son oligofrénicos, medio bobos, medio tontos. Y una desviación completa de lo que es la realidad, que se llama psicosis. Vamos a hablar de lo que es la demencia o alienación. Se denomina así entonces a un síndrome adquirido con muchas etiologías. Etiología significa causas, que presenta un déficit cognitivo, que sería la disminución de la capacidad pensante. Este déficit cognitivo familiar, deterioro en las capacidades de juicio. Como no tiene una buena capacidad pensante, obviamente no puede tomar decisiones conforme a un rango apropiado de lo que es bueno, de lo que es malo. Las capacidades ejecutivas y un pensamiento abstracto, totalmente volátil. ¿Qué tipos de enfermedades se presentan así? Las enfermedades de Alzheimer, ustedes conocen probablemente de oído, que es aquella persona que va como que perdiendo el raciocinio y el conocimiento, no reconoce a las personas. Eso porque su pensamiento va siendo totalmente debilitado y no recuerda, y su actuar también de tal manera es irregular. A veces son agresivos los enfermos de Alzheimer también. La demencia vascular, que es un trastorno en donde existe un problema de circulación a nivel de la corteza cerebral y el resto del cerebro. Por tanto, al tener esa deficiencia vascular, se van muriendo muchas neuronas y se va atrofiando el cerebro. Por ello también adquieren ese tipo de demencia. La mixta, que pueden haber diferentes tipos de alienaciones. Justamente en esas mixtas también tenemos la demencia de cuerpos de Lewy, que si bien al mismo tiempo que Alzheimer descubrió su dolencia, la dolencia que le hizo famoso por su nombre, también Lewy descubrió en cortes anatomopatológicos algunos cuerpecillos, algunos corpúsculos dentro de las neuronas, que los llamó cuerpos de Lewy, que estaban relacionadas a, eh, a personas que han sufrido de demencia. O sea, él hizo anatomía patológica de esos, del cerebro y encontró esos cuerpecillos. Por tanto, esa demencia relacionada a esos cuerpos de Lewy pueden estar relacionadas también con el Alzheimer o con otras etiologías de demencia. La demencia también se caracteriza por deterioro de la memoria, deterioro del pensamiento, ausencia de obnubilación y obnubilación de la conciencia. Es decir, la conciencia no está completa, no está al 100%. Deterioro intelectual del control emocional. Es decir, la persona no se siente feliz, contento, es irritable, es apático. Y obviamente presentan las alucinaciones, digo bien, visuales, auditivas, olfativas, que ya habíamos hablado, una ideación delirante, es decir, los delirios que se le presentan, alteraciones del humor, la apatía, cambios de conducta como trastornos del carácter, se vuelve más agresivo de repente o más egocéntrico, tiene quejas hipocondriacas, es decir, piensa que le duele aquí, le duele allá, sin haber tenido, o sea, genera síntomas donde no hay patología. Irritabilidad, pérdida de los valores éticos y abandono personal. Entonces vimos lo que son las demencias. Ahora, la semialienación. ¿Qué semi significa? Que no es completa, vamos a decir.
Por tanto, entre lo que sería normal y lo que sería patológico hay una franja de individuos que tampoco son normales, pero tampoco son muy patológicos. Entonces, en esa amplia zona fronteriza quedan ubicadas estas dolencias llamadas semialienación. No obstante, pueden padecer una enfermedad mental, acusan deficiencias psíquicas variadas que sugieren la conveniencia de tratarlas conforme a un régimen jurídico especial. No se pueden decir que están alienados, pero que sí que están trastornados, para que no queden sometidas a la condición de personas normales, porque cuando están sometidas como personas normales ya tienen mayor responsabilidad. Puesto que en rigor no son ni tampoco tratadas como insanos, no es que sean insanos del todo. Y no padecen tampoco una enfermedad mental así típica. Se trata entonces de un estado de anormalidad psíquica de existencia indiscutible. Existe, eso que son medio locos, como le dicen la gente, ¿verdad? En el cual el trastorno psíquico es de menor gravedad, aunque sí es persistente. Este trastorno se caracteriza especialmente por dos signos. Uno, que el enfermo sabe que no está bien, que está enfermo, ¿verdad? O sea, tiene esa conciencia de insanidad y no pierde la adaptabilidad. A pesar de eso, él se adapta al medio, hay una relación con las personas, no hay una pérdida total de contacto con la realidad. Surge entonces una nueva clasificación, la de semi-alienación, para comprender a aquellas personas, no siendo típicamente sanas mentales, presentan rasgos de insanidad. Para que el mundo jurídico los trate bajo reglas de enfermos mentales. Es decir, hay que o defenderlos o hay que aplacar esa situación y no caer con todo el peso de la ley en caso de que cometan algún crimen, ¿verdad? Es decir, tienen esa vertiente mental que los clasifica como enfermos mentales, pero no totalmente. Tenemos así a los débiles mentales. Hay personas que han nacido como que bobos, tontos, o con una capacidad mental muy inferior a una persona, vamos a decir, normal, en un rango normal. Por tanto, a veces no entienden lo que hacen, o si lo hacen sabiendo, pero no sabiendo que está todo bien, o se equivocan de alguna manera. Tenemos los ebrios también, los adictos al alcohol, al estupefaciente, los depravados por grados de desarreglos de la conducta. Hay, como le había dicho, enfermedades no alienantes, ¿verdad? Pero que se traducen en actos no normales y totalmente atípicos para la ciudadanía, para los ciudadanos que, que creen que debería comportarse de una manera diferente. La debilidad mental u oligofrenia. Debilidad mental significa que no presentan una inteligencia de un rango normal. Este implica un retraso mental que consiste en un funcionamiento intelectual generalmente por debajo de lo normal. Son los que tienen un cociente intelectual muy bajo. Tiene su origen durante el periodo de desarrollo y está asociado a un deterioro de la conducta adaptativa. Solo implican la disminución de la inteligencia y de algunas capacidades como, punto uno, la capacidad para resolver problemas. Se tardan en resolver problemas, no saben resolver, no lo interpretan bien, por lo tanto, son incapaces para resolver inclusive algunos problemas. También la capacidad para utilizar el pensamiento, a pesar de que piensan y lo hacen lentamente y a veces no razonan bien, sus cruzamientos de pensamientos apropiados no existen. Si no entienden el total de la idea, obviamente no pueden sintetizar esa idea, entonces no tienen esa capacidad de síntesis. También no tienen una capacidad para diferenciar lo que es sencillo de lo que es lo accesorio, es decir, la raíz y lo accesorio. No entienden el fondo de la cuestión. Aquí ya partimos a un tipo de trastorno que están agrupados dentro de las personalidades
psicopáticas. Las psicopatías son trastornos psíquicos caracterizados por deficiencia de control de las emociones e impulsos, una impulsibilidad y una insuficiencia de adaptación a las normas morales o sociales, y tendencia a la actuación y conductas antisociales. Son estas personas que nosotros las vemos como que trastornadas, tocaditas, que no actúan como normalmente uno lo actuaría y que tienen una aberración a una, le podemos decir, una animadversión a todo lo que concierne a la sociedad y la organización social en sí, porque ellos lo ven de una forma diferente. No existe un comportamiento único, por eso es que no le podemos decir con tal cosa, sino es un grupo de comportamientos totalmente anormales. Y la persona, de acuerdo a su capacidad para adaptarse, puede o no cometer un hecho punible. Bien podríamos incluir dentro de este grupo de personas aquellas que hace unos días hicieron alguna actuación contra el Panteón de los Héroes, una quemada de banderas. Bien podríamos considerarlos dentro de este grupo. Es decir, una persona podría ser normal, pero en algún momento no se adaptan a ese pensamiento que debería ser normal, que está en el fondo de su subconsciente, y ellos actúan de acuerdo a lo que ellos piensan que está bien. Se habla entonces de personalidades psicopáticas como de una variedad especial de personalidades anormales. Son personas que por ser de otro modo no concuerdan consigo mismas ni con el mundo. Es decir, todo para ellos está mal. El mundo está mal de patas para arriba, y quizás ellos lo que estén mal, o quién sabe, si ellos estén bien y nosotros estemos de patas para arriba. Pero como tenemos que tener un punto de partida, una normalidad, vamos a decir que nosotros somos los normales. Estas personas con personalidad psicopática tienen comportamientos que son relativamente comunes entre los psicópatas. Punto 1, que es un marcado comportamiento antisocial. 2, hay una empatía y culpa que están muy reducidas en cuanto a lo que ellos sienten que hicieron mal, pero no tienen remordimiento, o quizás ni siquiera sienten que hicieron mal. Por lo tanto, no tienen remordimiento de lo que hayan hecho. Tienen un carácter desinhibido, continua violación de los derechos y normas sociales. Siempre están allí en el frente cuando existe cualquier tipo de cuestión social que ellos piensan que está mal. Pero su respuesta y su adaptación es inadecuada. Solo sienten culpa al infringir sus propios reglamentos. O sea, si ellos se fallan a sí mismos o a lo que ellos piensan que debe ser, allí recién ellos sienten culpa. Es decir, tienen ese rango de culpabilidad que no lo tiene la persona que está totalmente alienada. Tienen conocimiento de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido. Obviamente, si lo encontramos a una persona así y estamos en una fiesta, ellos están adaptados a esa fiesta, a la conversación, pero de repente se le puede escapar, una persona dice una cosa que no le gusta, a partir de ese momento salta la parte psicopática, ¿verdad? Pero si no hay nada, si no hay nada que encienda esa mecha, ellos pueden comportarse inclusive de manera normal. Hay una escasa fiabilidad y mucha falsedad o falta de sinceridad, no es sincera completamente. Una pobreza en las relaciones afectivas. Tienen un encanto superficial, obviamente, porque ellos están como que capacitados, adiestrados de alguna manera por la vida para ser encantadores, para que se acepten, después de ellos se acepten sus ideas. Por ello decimos que estas personas son realmente inteligentes. Bueno, aquí tenemos entonces lo que se refiere a la legislación. Para empezar, tenemos que decir, cuando un perito
cualquiera sea el médico legal de alguna de las especialidades médico-legales y por fuera de la medicina legal, podemos decir que el juez es libre para tener en cuenta o no el dictamen pericial. Puede aceptar o no el dictamen, pero siempre mediante un, siempre mediante un adecuado razonamiento jurídico. ¿Cuáles son las limitaciones del perito? Es el propio campo de su ciencia. El perito no puede peritar ni laudar ni emitir juicio fuera de lo que es su ciencia. Aunque el juez lo solicite, él tiene que excusarse de eso por desconocimiento fuera de lo que es su ciencia. En cuanto al fuero penal, los trastornos psíquicos de los cuales hablamos se pueden traducir en irreprochabilidad, esto está descrito en el artículo 23, y por atenuantes, por ejemplo, en el tipo penal, en el 105, inciso tercero, numeral 1. Pero cuando hablamos de irreprochabilidad, tenemos que entender qué es la reprochabilidad según el Código Penal. Y está definido eso en el artículo 14, inciso 1, numeral 5. Que se dice de la reprochabilidad como la reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuricidad del hecho realizado y de determinarse conforme a ese conocimiento. Entonces, uno es saber que es antijurídico, y dos, ya, y sabiendo que es antijurídico, él se deba comportar de manera tal que no cometa tal hecho. El trastorno mental en el fuero penal. En el artículo 23, inciso primero del Código Procesal Penal, aparece el trastorno mental como tema, hablando de ello que no es reprochable el que en el momento de la acción u omisión, por causa de trastorno mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o de grave perturbación de la conciencia, por todo esto, fuera incapaz de conocer la antijuricidad del hecho o de determinarse conforme a ese conocimiento. ¿Recuerdan lo que sería entonces el reproche? Saber la antijuricidad del hecho y de determinarse conforme a ese conocimiento, que son los dos puntos de la reprochabilidad. Entonces, cumpliéndose estas premisas, el actor es considerado irreprochable y no se le pueden aplicar penas. Pero, ¿se les deja libre? No, no es tan fácil así. ¿Qué hacer entonces con estas personas? Se aplican las medidas de mejoramiento según el artículo 72, inciso 3, numeral 1, que requiera internación en un hospital psiquiátrico, por un punto. Esto es lo que dice ese artículo. En las circunstancias señaladas en el artículo 23, el que haya realizado un hecho antijurídico será internado en un hospital psiquiátrico cuando, 1, estas son las condiciones, exista riesgo fundado en su personalidad y en las circunstancias del hecho de que el autor pueda realizar otros hechos antijurídicos graves. Y, segundo, el autor necesite un tratamiento o cura médica en este establecimiento. Es decir, no es que se adjudica una locura y ahí ya se libera de la pena y ya está, se libera de la pena, pero no se libera de otro tipo de medidas. La imputabilidad e inimputabilidad. ¿Qué significa esto? En la práctica forense entonces suelen usarse estos vocablos de imputabilidad, culpabilidad y responsabilidad de una manera indistinta, como parecida, o como si fueran sinónimos, que no lo son. Entonces le vamos a darle un sentido a estas acepciones. La imputabilidad en sí misma es una aptitud, es una condición para realizar una capacidad, vamos a decir.
en cuanto a que la culpabilidad es una actitud, es el auténtico acto interior. Es decir, una actitud de ser capaz de realizar un acto que sea susceptible de reproche. Es decir, una persona es calificada de imputable porque tiene esa aptitud de realizar el acto y actúa de tal manera como lo que su interior refleja a través de ese acto, por tanto es susceptible de reproche. Eso es la imputabilidad. Entonces es la capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuricidad de su conducta y de no adecuarse a esa misma comprensión. Es decir, la persona sabe que está mal, pero aún sabiendo no actúa conforme a la norma. Se destaca entonces, uno, la comprensión, que es la facultad de conocer y o entender el deber y de dirigir, en la cual está implícita la libre voluntad de elección. Es decir, la libertad de elección de un tipo de acto, de actividad, está dentro del ser. Por consiguiente, la inimputabilidad es la incapacidad de conocer la criminalidad de determinado acto y de dirigir sus propias acciones de acuerdo a esa incapacidad de conocer que un acto es criminal. Entonces es una condición jurídica que posee todo aquel que no posea, punto uno, madurez fisiológica y psíquica, dos, salud mental y tres, conocimiento de los actos que realiza. El criterio básico es el de considerar que las bases psicológicas de la imputabilidad penal son la existencia de inteligencia y de discernimiento. Suficiente como para qué, para conocer la realidad uno. Y lo que está bien y lo que está mal. Dos. Y por tanto, una voluntad o libertad suficiente como para poder escoger, dirimir, elegir entre una opción u otra sabiendo cuál está bien y cuál está mal. Entonces, que en el momento de la ejecución de un hecho posea la inteligencia y el discernimiento de su acto. El que goce de su libertad, de su voluntad o de su libre albedrío para ejecutar tal acto. Pero ¿qué pasa cuando existe un problema psicológico o psiquiátrico? Entonces, ¿qué puede modificar esta imputabilidad? Lo que primero me va a preguntar el juez, ¿presenta algún tipo de anomalía o alteración psíquica? Y dentro de este concepto también se incluyen los estados de intoxicación también, plena por consumo de bebidas alcohólicas, que nos quita la conciencia o la razonabilidad o la existencia de una realidad cuya incomprensión o desconocimiento no nos permita hacer una buena elección. Esto también lo producen las drogas tóxicas, estupefacientes, algunas sustancias psicotrópicas. Todo esto producen este efecto análogo como el síndrome de abstinencia también y las alteraciones de la percepción. Entonces, tiene algún tipo de anormalidad psíquica. Segundo, determinar si en el momento de cometer el hecho delictivo, y esto es lo más importante, primero si tiene esa capacidad. Segundo, si a pesar de tener la capacidad cognitiva, en el momento de cometer el hecho delictivo, el sujeto presentaba esa anomalía u otro tipo de anomalía psíquica que le produjera una incapacidad de conocer qué está bien o qué está mal. En ese momento, no me importa si antes o después, pero en ese momento, si él perdió esa capacidad electiva en razón al conocimiento de la antijuricidad de un hecho, si él perdió eso o no. Por eso el psiquiatra forense debe saber investigar, escudriñar la mente del actor según criterio del juez o según pedido del juez para ver si realmente él
no tenía esa capacidad en ese momento. 3. Establecer una relación de causalidad entre la anomalía psíquica y el hecho delictivo en el sentido de aclarar. Si la conducta delictiva es una simple manifestación de la enfermedad, si la conducta delictiva está condicionada por la anomalía psíquica y si los hechos no tienen ningún tipo de relación con el cuadro psíquico que representa el sujeto. Segundo punto, tenemos la culpabilidad. La culpabilidad es el aspecto interno subjetivo del delito, lo interno inherente al sujeto, es la capacidad de culpa. Y esta puede ser dolosa o culposa. Cuando es dolosa, cuando hay intención de hacer daño. Y cuando es culposa, cuando esa intención no existe en la parte subjetiva del sujeto, el aspecto interno. Un tercer punto que tenemos que tener en cuenta es la emoción violenta o excitación emotiva, que es una condición emocional, psicológica, psiquiátrica de un individuo al momento de cometer un crimen. Esto está en el artículo 105, inciso 3, numeral 1 del Código Penal, que habla de, del homicidio, y que en el inciso 3, numeral 1, habla que se considera como atenuante del delito de homicidio al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieran excusable. En tal sentido, entonces, este apartado está redactado así: se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 5 años y se castigará también la tentativa. 1. El reproche del autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva o por compasión, desesperación u otros motivos relevantes. Se interpreta que el homicida sin premeditación, o sea, no lo había planificado, sin haber estado antes en ese instante con algún cuadro de trastorno mental. O sea, no hay trastorno mental, no hay premeditación, y que movido por algún tipo de reacción emotiva, no quiere decir que se vuelva loco, sino que de repente pierde el control de lo que debería ser bueno o malo. O sea, esa capacidad innata de la persona de tratar de no hacer lo malo, se pierde ese control, y que movido por algún tipo de reacción emotiva se haya obnubilado su razonamiento normal sobre la reprochabilidad de su accionar en ese instante. Es decir, para él en ese instante no contaba que era antijurídico, no contaba de que él estaba haciendo malas cosas, porque estaba totalmente obnubilado, él no veía bien las cosas, estaba apagado mentalmente, y comete un hecho punible de homicidio. Entonces, aquí se estudia el aspecto jurídico del concepto de emoción violenta, en el cual se consideran 2 factores: el emocional y las circunstancias que lo hagan excusable. Entendemos que la emoción es un estado afectivo que produce una imprevista y violenta perturbación, una reacción violenta inclusive, de ira, pánico o de miedo, porque por el miedo también podemos hacer cosas inentendibles, por la ansiedad, por el espanto, por la sorpresa, etc. De cualquier manera, la emoción afecta el actuar de una persona. Cuando un organismo se encuentra en una situación crítica de amenaza, peligro, agresión, responde con un acopio de energía, es decir, emoción, que lo libera de alguna forma, de una acción. Es decir, todo aquello en situación de amenaza se retorna y se devuelve con energía. Entonces la emoción en este sentido se considera como una acumulación de energía psíquica que promueve una descarga. Oye, descarga la tipo. La emoción violenta entonces es promovida por una fuerte carga tensional que altera el equilibrio psicodinámico y por lo tanto la conducta. Altera totalmente la conducta.
Con respecto a esto, podría darle un ejemplo, y que ya pasó. Una persona que, que recibe la noticia de que su hijo fue asesinado en la calle por un motochorro o lo que sea, y de repente se va a la comisaría y justo en ese momento está el motochorro allí, un motoquero, allí preso, prestando declaración, y él llega a la comisaría, nadie lo ve, nadie lo conoce, y, y como él conoce al motochorro, de una arranque de furia, agarra y con una fuerza impresionante, agarra un arma de un policía que está allí, lo agarra y le mete tiros a ese asaltante que había asesinado a su hijo. Él no viene a la comisaría con esa intención, él lo premeditó, él solo que al ver a esa persona y todo lo que el daño que le produjo, le mató a su hijo, entonces él reaccionó con una energía que, que liberó con esa descarga de ese arma que consiguió y que no midió la antijuricidad de ese hecho en ese momento. Esto sería un tipo de emoción violenta o excitación emotiva. En el fuero civil que tenemos con relación al trastorno mental, tenemos la interdicción como una institución, ¿verdad? En el ámbito civil corresponde entonces, ¿qué es lo que la ley quiere hacer con las personas que tienen trastornos mentales en el ámbito civil? Obviamente, no le puede disculpar, pero necesita protegerlos. Una medida de protección para aquella persona que por algún impedimento psicofísico no pueda cuidar de su persona, no puede cuidar sus bienes, no puede cuidar de nada. Por lo tanto, debe ser interdicto, o sea, imposibilitado de decidir por sus bienes, por vender, por enajenar sus bienes. Entonces, hay que darle esa capacidad a otra persona. Entonces, se le priva de su capacidad jurídica y se le suple con la de otra persona, en su voluntad, de manera de cuidar sus intereses. La persona queda entonces con incapacidad absoluta, interdicción o relativa inhabilitación. En el Código Civil paraguayo, el artículo 37, entonces habla de que son absolutamente incapaces de hecho. A, las personas por nacer. B, los menores de 14 años de edad. Y C, aquí tenemos a los enfermos mentales. En el artículo 73 dice, serán declarados incapaces y quedarán sujetos a curatela los mayores de edad y los menores emancipados que por causa de enfermedad mental no tengan aptitud para cuidar de su persona. ¿Por qué habla de los menores emancipados y hablan de los incapaces mayores de edad? Porque los menores emancipados se vuelven, adquieren capacidad, pero si en el transcurso de su emancipación, antes de cumplir mayoría de edad, ellos tienen alguna enfermedad mental, obviamente van a ser interdictos para que no tengan que descuidar sus bienes. El denunciante, quien denuncia esto, al solicitar la interdicción debe fundar la incapacidad alegada con el informe de un médico especialista. Ese es, denuncia. No se podrá declarar la interdicción sin el examen denunciado por uno de los más especialistas ordenados judicialmente. ¿Qué quiere decir? Si hay un denunciante y dice que está incapacitado y trae un informe pericial, no es que ahí automáticamente, nada, no, el juez dice, nada, vamos a ver, tenemos que ver lo denunciado y tenemos que hacerle examinar por un perito. Entonces, a través del juicio de interdicción se declara la incapacidad absoluta de hecho, según el artículo 37, no tiene facultad para realizar personalmente actos de disposición ni de administración de sus bienes. La voluntad del interdicto es sustituida por completo por la de un curador. La declaración judicial de interdicción se inscribe en el registro público, debe ser publicado. Sección interdicción y sección poderes. Y también se inscribe en el registro electoral porque no va a poder ejercer su derecho electoral. Todo esto es interdicción. ¿Y qué es inhabilitación entonces?
Entonces tiene incapacidad de hecho relativa, dice el artículo 38, los menores que hayan cumplido 14 años de edad y las personas inhabilitadas judicialmente. Se declarará judicialmente la inhabilitación de quienes por debilidad de sus facultades mentales, ceguera, debilidad senil, abuso habitual de bebidas alcohólicas o de estupefacientes u otros impedimentos psicofísicos, no sean aptos para cuidar de su persona o atender de sus intereses. Si en este juicio llegaran a aprobarse los hechos previstos en el artículo 73, se declarará también la interdicción del individuo. El inhabilitado no podrá disponer de sus bienes ni grabarlos, estar en juicio, celebrar transacciones, recibir pagos, ni dar dinero en préstamo, ni realizar acto alguno que no sea de simple administración. Es decir, él no es totalmente interdictado, sino que no puede hacer disponer sus bienes, pero puede disfrutar de sus bienes y puede administrarlo de alguna manera. Siempre, no podrá hacerlo de tal manera sin la autorización del curador, obviamente. Por medio del juicio de inhabilitación se declara al inhabilitado la incapacidad relativa de hecho, tiene la facultad de realizar actos de simple administración, eso es lo que puede hacer, administrar sus bienes y actos extrapatrimoniales. Requiere del curador para realización de actos de disposición, o sea, vender, regalar, lo que sea, el curador debe autorizar. La declaración judicial de inhabilitación se inscribe en el registro público, sección de inhabilitación y sección de poderes, y se inscribe en el registro electoral. O sea, ¿cuál sería la diferencia básica entre la inhabilitación y la interdicción? En que en la inhabilitación el individuo puede administrar sus bienes en cierto margen, pero no puede realizar actos de disposición. En el fuero civil también podemos decir que no puede contraer matrimonio, porque contraer matrimonio el interdicto por enfermedad mental, ni el que por cualquier causa hubiere perdido el uso de su razón, que resuma en inconsciencia aunque sea pasajera. ¿Qué vulnera entonces en el acto del matrimonio? Porque para el matrimonio, ¿qué se requiere? La capacidad y el consentimiento libremente expresado. Obviamente, como no tiene, por interdicto, no tiene capacidad. Si la demanda de interdicción ha sido presentada, podrá el Ministerio Público, a instancia de parte autorizada, para promoverla, pedir que se suspenda la celebración del matrimonio hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Esto es lo que puede pasar. Hay también una cuestión de intervalo lúcido que no está realmente en nuestro código, sí está en el código argentino, en su artículo 2610, que dice que carecen de capacidad para testar y bla, 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 y continúa. Los que al tiempo de otorgar el testamento estuvieran alterados sus facultades mentales. Es como si fuese que la persona que en el momento de realizar su testamento, él no estaba en sus cabales, como que dice, no estaba en su sano juicio, entonces él no puede testar, porque en ese momento él no estaba. ¿Y qué dice el 2611? ¿Alguien se da cuenta de esto y perjudica sus intereses este testamento? Entonces él dice, no, él no estaba en su sano juicio para cuando hizo esto. Pero no puede decir nomás, el que demande esto, como la unidad del testamento, debe alegar que la enfermedad del testador debe ser probada. Él lo debe probar de alguna manera. No es que lo puede decir. Por ello, el examen psiquiátrico tiene la importancia, punto 1, en derecho penal establecer la imputabilidad del actor de un hecho punible. Y 2, el reproche reducido en casos de, por ejemplo, incitación emotiva. Y en el derecho civil, establecer la capacidad para declarar a una persona interdicta judicialmente. Y establecer la capacidad en un momento dado de la vida cuando ejecutó actos jurídicos y así determinar la validez de los mismos. Y 2 puntos que no están acá. Primero, que en derecho penal también es importante la realización, la prosecución de los procesos penales
debe estar también asegurada en el sentido de que la persona que ha de ser juzgada o que ha de ser procesada debe estar en su sano juicio, debe estar bien, porque no puede ser procesada, porque va a carecer de la capacidad de defenderse. Si no está bien mentalmente, si tiene un trastorno mental, entonces se suspenden todos los actos procesales en contra de ese individuo hasta que ese individuo recupere, si es que va a recuperar, recupere su capacidad para defenderse, se recupere de su enfermedad mental. Por tanto, no solamente en cuanto a la inimputabilidad es importante, sino en cuanto a la prosecución del proceso. Por otro lado, cuando hablamos del intervalo lúcido, habíamos hablado que en el momento en que el individuo realizó su testamento no estaba en su sano juicio. ¿Qué quiere decir? Que entre esos dos, entre después y antes de no estar en su sano juicio, él estaba bien, tranquilo. Él estaba, nunca padeció una enfermedad mental, supuestamente, en el caso que estamos hablando de ese intervalo. Pero lo que estamos hablando es de lo contrario también. Puede ser que una persona que tenga dinero, que sea lo que sea, ¿verdad? Se haya perdido la conciencia o haya tenido un problema, un trastorno mental momentáneo de alguna manera y que hayas recibido tratamiento y mejora, y entonces él mismo, sabiendo que mejoró, quiere disponer de sus bienes y quiere recuperar su capacidad para poder enajenar sus bienes o sea, lo que dispone de alguna manera, ¿verdad? Entonces recurre a que a a un psiquiatra para que le dé eh, un laudo, un informe y presentar esa información para liberarse de esa posición. Entonces, ¿qué pasa? Él en ese momento, entonces dice, yo estoy bien ahora, puedo disponer de mis bienes, inclusive mi psiquiatra me dice que sí, que estoy bien. Entonces el juez va a decir, bueno, vamos a hacerte un juicio para ver si puedes rever y puedes hacer estas cosas. Y justamente en ese momento le da esa autorización al juez y él hace un acto de disposición testamentaria. Y en ese acto de disposición testamentaria hay alguna persona que se siente como que no se le dio los derechos testamentarios adecuados y que se le quitaron. Bueno. Entonces él puede descubrir que esa persona no está bien. Sin embargo, él puede decir, yo en este momento en donde estoy realizando este acto de disposición, estoy bien y puedo hacerlo. A eso se le llama, a ese momento en que él puede hacer eso, se le llama intervalo lúcido. Y es más o menos el espejo de lo que sería la otra. En que en ese momento él no tenía su sano juicio, pero el resto sí. Porque en ese momento no estaba sano del todo. Por lo tanto, todo ello debe ser dilucidado, debe ser analizado a la luz de la psiquiatría forense. Muchas gracias.